Expulsados del infierno. Expulsados del infierno. El carnicero de Rostov. El 16 de octubre de 1936 nacía en Ucrania el psicópata que se convertiría durante más de una década en la pesadilla de la policía. Andrei Chikatilo, apodado el carnicero, fue sin duda el mayor asesino en serie de la historia de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Periodo en que millones murieron de hambre por causa de la colectivización de las tierras impuestas por el estalinismo y la Segunda Guerra Mundial. Los biógrafos de Chikatilo aseguran que la madre del pequeño le narraba una historia truculenta, que a su hermano mayor, Stepan, lo habían secuestrado y lo habían comido antes de que él naciera, en el contexto de la hambruna que asoló la región, en el que, de acuerdo a lo que señalaban varios historiadores, la desesperación llevaba a algunas personas al canibalismo. Nunca pudo saberse si la historia era real, pero lo cierto es que el pequeño Andrei creció atormentado por el terror a que algo así le pudiera pasar. Por otra parte también, la Segunda Guerra Mundial había minado la psiquis del joven Andrei con situaciones perturbadoras. En primer lugar, se cree que el joven pudo haber visto cómo un soldado alemán, tras la ocupación de Ucrania por parte de los nazis, abusaba sexualmente de su madre. Y luego, cuando su padre, miembro del Ejército Rojo, regresó de la guerra en el año 1949, fue despreciado por la comunidad y tachado de traidor al gobierno soviético. Ambos episodios de la infancia y adolescencia de Chikatilo forjaron el carácter asustadizo, tímido e introspectivo que tendría para siempre el futuro monstruo de Rostov. Por ello también le resultó difícil al muchacho ucraíno tejer relaciones sociales. Es más, no las tenía, y solo recibía burlas de todo tipo de bromas físicas y verbales por parte de sus compañeros de colegio y de sus camaradas del Partido Comunista después. Nunca pudo lograr que nadie se lo tomara en serio. Además, a pesar de tener una apariencia atractiva, en la adolescencia comenzó a tener dificultades serias para mantener relaciones sexuales, un hecho que comenzó a hacerse público en la localidad donde vivía. Decidido a dejar atrás esos miserables años de infancia y juventud, el joven Chikatilo emigró a Moscú en 1955 e intentó ingresar a la universidad a estudiar Derecho, pero fue reprobado en el examen de ingreso. Con el afán de convertirse en un hombre instruido, a pesar de ese rechazo, ocupó sus siguientes años de su vida en el estudio. A través de escuelas de formación, el hombre obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería y también un título de marxismo, leninismo. En 1963, ya instalado en Rostov, cuya capital es Rostov del Don, junto a su hermana, conoció a una de sus amigas y poco después se casó con ella. A pesar de sus disfunciones para mantener relaciones sexuales, reconocidas por él mismo cuando confesó sus crímenes, Chikatilo tuvo 2 hijos con su esposa Teodosia y parecía ser un padre amoroso y un esposo sumiso, pero el monstruo latía en su interior. En el año 71 consiguió trabajo como profesor en una escuela secundaria. Ahí pensó que su profesión le ayudaría a captar el respeto de los jóvenes, pero no fue así. Los estudiantes lo desobedecían, no respondían a sus consignas, fumaban delante de él y le habían puesto un sobrenombre, el Ganso. Y fue en su función como educador donde Chikatilo comenzó a soltar su parte oscura. En 1974, fue expulsado del colegio en el que trabajaba por reiteradas denuncias de abuso por parte de sus alumnos. De acuerdo con los perfiles psicológicos de Chikatilo, el hombre había volcado a los menores, mujeres y varones, sus frustraciones sexuales y todo iba a empeorar. Como ya no tenía más lugar en la pequeña ciudad donde vivía, el profesor se mudó con su familia a la localidad de Shapty, donde comenzó a trabajar en un instituto de formación profesional y a la vez que clandestinamente compraba una vivienda precaria para llevar adelante la que sería su doble vida en las afueras de la localidad.
En diciembre de 1978, Chikatilo mató a su primera víctima, Yelena Zakharova, de 9 años. El hombre forcejeó con la niña en su intento de violentarla y notó que la situación lo satisfacía. Entonces sacó su cuchillo y la ultimó. La bestia se había desatado y ya no pararía. 2 días después, el cuerpo de la menor fue encontrado en un río cercano. Además de los cortes y mutilaciones, la víctima tenía otra marca del ataque, que sería la rúbrica del monstruo de Rostov. El asesino le había sacado los ojos. Según confesó más adelante, Chikatilo tenía la creencia de que el ojo podía guardar dentro de sí la imagen impresa de lo último que había visto. El 3 de septiembre de 1981, el criminal se cruzaría con su segunda víctima, una chica de 17 años que ejercía la prostitución. La encontró en una estación de trenes, la llevó a una zona boscosa e intentó tener relaciones sexuales con ella. Cuando no pudo, sacó la cuchilla que llevaba siempre en su maletín y la asesinó. Según el perfil realizado por un psiquiatra, el hombre que hizo confesar a Chikatilo, el criminal utilizaba el cuchillo como un reemplazo de su miembro viril y la sensación de poder que sentía sobre sus víctimas. A partir de aquí, Chikatilo iniciaba su nefasta carrera de asesino serial. El modus operandi era similar. Contactaba con sus víctimas, que en general estaban solas en estaciones de buses o trenes, convenciéndolas de ir a un lugar descampado o boscoso y ahí cometer sus crímenes. Niñas, adolescentes, niños y luego también personas con problemas mentales eran las presas de este criminal. Todos ellos eran mutilados y violentados sexualmente de alguna manera. En algunos casos, el carnicero de Rostov extraía algunos órganos y se los comía. Muchas veces cercenaba también los genitales de los niños. El criminal era el horror hecho en persona. Chikatilo había abandonado la docencia en 1979 y trabajaba para una compañía de insumos de construcción de Rostov, algo que le permitía viajar y disponer de tiempo y espacio para cometer sus atroces crímenes. En el año 1984, las víctimas de Chikatilo eran 24. Precisamente ese año, gracias a los oficios de un policía, Chikatilo fue arrestado cuando frecuentaba jóvenes en una estación de ómnibus. Encontraron en su maleta una soga, un cuchillo y cartas pornográficas, pero así y todo, el hombre fue liberado poco tiempo después. Su figura de padre de familia y miembro del Partido Comunista no encajaban con el perfil buscado. En ese momento se apuntaba a homosexuales, médicos y pandilleros jóvenes y marginales. Además, por un error en los análisis o un fenómeno científico difícil de explicar, el tipo sanguíneo del detenido no coincidía con el de las muestras de semen halladas en las víctimas. Nuevamente en libertad, Chikatilo dejó pasar un tiempo y el año siguiente, en 1985, volvió a atacar. La policía en tanto seguía desconcertada, de acuerdo con el citado libro de Kulin, que inspiró al telefilm de HBO Ciudadano 10 de 1995. Los oficiales Armur Kanyandiev y Víctor Burakov, a cargo del caso, se encontraban atados de pies y manos para pedir recursos y hombres, porque para las autoridades soviéticas, en el comunismo era imposible que existiera un asesino serial, porque eso era algo que solo pasaba en el capitalismo decadente. Tampoco se permitía difundir el caso por la prensa. No parece haber sido casualidad que en 1990, con la perestroika avanzada y el sistema soviético resquebrajándose, los citados policías tuvieron más libertad para disponer de agentes y así plantaron hombres, muchos de ellos de civil, en todas las estaciones de trenes donde se suponía que se movía el asesino. Así, en una de estas paradas, un policía notó que un hombre que salía de las profundidades de un bosque tenía una marca como de sangre en la cara y los zapatos con mucho barro. Tomó sus datos y cuando al otro día apareció una niña muerta en las inmediaciones de ese lugar, este sospechoso, que no era otro que Chikatilo, fue arrestado. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1990. Los intentos de hacer confesar al criminal fueron intensos y vehementes, pero también infructuosos.
El 10º día de estancia de Chikatilo en prisión, los investigadores pusieron en marcha el plan B, apelar la psiquis del asesino. Así fue que apareció en escena el psiquiatra Alexander Bukanovsky. A pedido de Burakov, este hombre había preparado años antes un perfil psicológico del asesino de Rostov. El informe de 65 páginas describía al detalle características de la personalidad del detenido. El psiquiatra se sentó al lado del asesino serial y pacientemente le leyó todo su perfil. Al escuchar una descripción tan exacta de su propia vida y de sus propias miserias, Chikatilo se puso a llorar y dijo: «Sí, soy yo». A la edad de 56 años, abuelo y todavía miembro del Partido Comunista, un Chikatilo ya apresado ayudó a la policía a encontrar los restos de muchas de sus víctimas. Y no dejó de sorprender a los investigadores al realizar con muñecos la reconstrucción de sus crímenes. En abril de 1992 comenzó el juicio al criminal. Rapado y con mirada extraviada, sin sus habituales lentes, Chikatilo transitó su juicio, encerrado en una pequeña jaula a un costado del estrado, para evitar la furia y los ataques de cientos de familiares de sus víctimas, que entre gritos y llantos habían copado el tribunal. Cuando le tocó el turno de hablar, el carnicero de Rostov hizo un largo discurso, lleno de incongruencias, que duró como 2 horas. Dijo que tenía maldición de ser impotente y que en principio no tenía la intención de matar, pero luego algo se apoderaba de él y perdía por completo el control. Luego, para aparentar locura, comenzó a decir insultos y groserías. Se bajó los pantalones e exhibió sus partes a los presentes, que no podían creer lo que veían. La estrategia de hacerse pasar por loco no le sirvió. Descartaron este último intento del criminal. En octubre de ese mismo año, Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Sus víctimas tenían entre 9 y 45 años. Chikatilo se jugó la última carta para salvar su vida a cambio de una cadena perpetua y solicitó perdón al presidente ruso Boris Yeltsin, pero fue denegado. El 14 de febrero de 1994, a las 20 horas, el asesino serial más cruel y sanguinario de la ya inexistente Unión Soviética moría en el sótano de la prisión de Rostov, ejecutado por un guardia con un tiro en la nuca. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Expulsados del infierno.